Hola amigo, ¿qué tal? Vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es la introducción al concepto de medio ambiente y la contaminación. Arrancamos. Vamos a ver unos conceptos básicos que están en el pensum de nuestro curso de fiscalización ambiental, perdón, de sensibilización ambiental aprobado por el Ministerio del Trabajo. Aquí tenemos algunos conceptos básicos, ¿no? Agua servida, por ejemplo, el agua servida es sinónimo de vertidos, tenemos que tener en claro aquello, y son aquellas aguas obtenidas después de la intervención humana. Obviamente, una vez que se ha alterado su composición natural debido a los desechos orgánicos y químicos que se han combinado con ella durante el uso o aprovechamiento en cualquiera de nuestras actividades productivas. La flora es el conjunto de plantas que viven en un determinado territorio. Conjunto de plantas alude al concepto de flora. La biocapacidad global, la biocapacidad global es la habilidad que tienen todos nuestros ecosistemas de determinado territorio o del mundo inclusive para prever de servicios ambientales y recursos naturales que son necesarios, fundamentales para la humanidad. El desarrollo sostenible. Vamos a dar un ejemplo para entender un poco el concepto, que muchos de ustedes lo han de manejar también, ¿no? Por ejemplo, si Diego Muñoz en los actuales momentos quiere irse a disfrutar de un balneario, ¿no? Un cuerpo hídrico, un recurso natural, eh, que cumple las condiciones para uso recreativo, con los estándares de calidad para uso recreativo. Es decir, no me causa ningún tipo de afectación a la salud, algún tipo de intoxicación en la piel, etcétera, etcétera. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos los de las actuales generaciones para privar privar que las futuras generaciones usen bajo el mismo estándar de calidad ambiental, es decir, uso recreativo, el cuerpo hídrico donde actualmente se está bañando o se está disfrutando Diego Muñoz de un día de refresco, para refrescar un día de turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso alude el concepto de desarrollo sostenible, es decir, que las actuales generaciones pueden hacer uso de los bienes y servicios ambientales en condiciones óptimas de calidad, pero sin privatizar a que las futuras generaciones puedan también hacer uso de estos recursos naturales, ¿no? Y que se encuentren en buenas condiciones y si nosotros podemos dejarlas en mejores condiciones de calidad, pues en buena hora. A eso alude el concepto de desarrollo sostenible. La contaminación, la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la combinación incluso de ellos, ¿no? En concentraciones tales y con un tiempo de permanencia determinado también, puede ir en días, hasta millones de años inclusive los agentes contaminantes que pueden causar condiciones negativas, ¿no? Para la vida humana, la salud, el bienestar del hombre, flora, fauna, el ecosistema en general. Los contaminantes, cualquier elemento, sustancia, derivado químico, biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinaciones entre ellos incluso, que causan un efecto adverso al aire, suelo, agua, flora, seres humanos o la interrelación misma entre el hombre y el medio ambiente. Los gases de efecto invernadero, ustedes también deben manejar muy bien este tema. Vamos empezando a que el efecto invernadero no que es malo. Muchas veces decimos, "Ah, es que el efecto invernadero está causando sequías". No, ese es el calentamiento global. Esos son los efectos de las distintas causas que han generado la actual catástrofe global que tenemos como seres humanos, ¿verdad? El efecto invernadero, los gases que el mismo entorno, los mismos recursos naturales, flora, fauna, por ejemplo, las plantas, eh, toman el dióxido de carbono para generar oxígeno, o, por ejemplo, los pantanos donde se liberan grandes cantidades de metano, los mismos volcanes, cuando hay erupciones, emanan un sinnúmero de gases, por ejemplo, los dióxidos de azufre. Son, son, son gases de efecto invernadero que la misma naturaleza produce, ¿no? Pero estas cantidades que produce, cuando se respetan o cuando no hemos perturbado, si no hubiéramos perturbado los ecosistemas, estuvieran en un total equilibrio, ¿no? En, mi- eh,
con la demanda y el consumo de los mismos recursos. Es decir, por ejemplo, si se emitía dióxido de carbono en algún proceso natural, las plantas se encargaban de absorberlo. Entonces se mantenía un equilibrio natural. Nosotros los seres humanos, una vez que, bueno, empezamos con el crecimiento exponencial de la población, hemos ido demandando cada vez y cada vez más de recursos naturales, ¿correcto? Hemos destruido grandes zonas de biodiversidad. Esto ha ido alterando las condiciones, ha ido alterando las características del entorno. Donde antes había grandes ríos, ahora hay grandes desiertos, por ejemplo. Esto ha sido gracias a la intervención del hombre, al consumo indiscriminado y no racional de los recursos naturales, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros ya nos industrializamos, creamos fábricas, termoeléctricas, un sinnúmero de actividades humanas, enviamos más gases, es decir, tras que las condiciones naturales que se generan, hay fuentes externas, es decir, de las actividades humanas que también están emitiendo gases a la atmósfera. Aparte de esto, hay grandes procesos de deforestación, pérdida de la biodiversidad, es decir, la demanda se reduce. Entonces hay mucho más gases acumulados en la atmósfera. Esto ya altera las condiciones, entonces, las condiciones normales de concentración de gases en la atmósfera y por ende aumenta la retención de calor. Ese es el efecto invernadero, es el calentamiento global a causa de estos gases, pero porque estamos excediendo de estos gases a la atmósfera. Por nuestras actividades antropogénicas hemos reducido la demanda de estos gases con la tala, por ejemplo, el de dióxido de carbono, y estamos emitiendo más y cada vez más. Entonces, cuando estos gases hay mayor concentración, mayor retención del calor encerrado en la atmósfera de la Tierra y obviamente cambiamos también las condiciones naturales de nuestro planeta, se alteran los mismos procesos, donde antes llovía y hay sequías, donde antes había sequías, ahorita hay inundaciones, y se crea una perturbación en distintos lugares o áreas geográficas de nuestro planeta, gracias al calentamiento global, que son a causa de los gases de efecto invernadero, gases que el ser humano ha incrementado su emisión y por ende son los problemas que estamos teniendo. Pero que quede claro que que el efecto invernadero como tal en condición natural es el que ha permitido que nosotros como seres humanos estemos existiendo en este planeta y toda la bioflora y fauna, toda la biodiversidad del planeta, ¿no? Es gracias al efecto invernadero. La deforestación es la acción, ¿no?, de talar árboles en un área determinada y que esta área va a ser sustituida, porque no talamos árboles por deporte, no talamos árboles por competencia, no talamos árboles porque nos gusta. Talamos, liberamos un área, es porque vamos a hacer algo, ya sea para actividades agrícolas, industriales, ganaderas, deportivas, para la construcción de un estadio, se me ocurre, por algo que deforestamos. Entonces, la deforestación es la tala de árboles para que esta área sea reemplazada por otro tipo de actividad, antropogénica obviamente, ¿no? Desde el momento que estamos talando ya hay la intervención del hombre y por tal son actividades antropogénicas. Impactos ambientales. A ver, los impactos ambientales vendrían a ser los efectos que causaron las actividades antropogénicas. Toda acción tiene una reacción, ¿correcto? Entonces, yo implanto mi industria, que generó aspectos ambientales, generación de descargas líquidas, generación de emisiones en la atmósfera, generación de ruido. Y esto al momento que ya altera las condiciones naturales de cualquier recurso, incluso del ser humano, ya se convierte en un impacto ambiental negativo. De su magnitud va a depender ya de las evaluaciones, son temas muy aparte, de las evaluaciones de impacto ambiental, cuál es el de mayor importancia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya genera una perturbación o ya incomoda algo,
a cualquier tipo de flora, fauna, ser humano, o ya se alteran las características físicas, químicas, biológicas normales de recursos suelo, agua y aire, ya es un efecto contaminante, ya es un impacto ambiental negativo. Los impactos ambientales negativos, los seres humanos debemos de implementar medidas para reducirlos, porque los ambientalistas, en temas ambientales, no es que nos preparamos, tal vez puedo ser muy criticado por otros ambientalistas, pero no nos preparamos para oponernos al desarrollo. No es que hemos estudiado tanto para oponernos a que se construya una fábrica, oponernos a que no se construya una hidroeléctrica. Nos hemos preparado para que en pro del desarrollo, ¿qué medidas se pueden implementar para reducir impactos? Para compensar daños ambientales, por si hay una contaminación, para restaurar, para remediar los daños, para prevenir, etcétera, etcétera. Entonces, hay que identificar siempre los impactos y qué hacemos para minimizar aquellos impactos, para garantizar el desarrollo sostenible, para que las futuras generaciones también puedan utilizar los mismos recursos. Pero no es que cuando uno genera un proyecto, todos los impactos son negativos, todo es malo en la parte ambiental. Somos parte de esta naturaleza, somos parte de este entorno. Y la generación de empleo es un impacto positivo, no es un impacto positivo. Muy afuera de la parte ambiental es un impacto positivo en temas sociales, inclusive en temas económicos. Si antes un hogar no tenía a alguien trabajando, ¿cómo llevaba el pan de cada día a su casa? Incluso en temas de salud. Muchas personas que antes no tenían dinero, ahora tienen dinero, pueden ya comprar sus medicinas. Entonces, la generación de empleo por implantar o ejecutar un proyecto o una actividad genera también impactos ambientales positivos, genera bienestar. No todo es malo, pero por eso en la parte ambiental siempre hay que identificar impactos negativos, impactos positivos, maximizar los positivos y minimizar con acciones, propuestas, medidas e implementarse para minimizar los impactos ambientales negativos. El concepto de desechos, vamos a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que esto es una botella de agua. Bueno, no tengo mi celular, pero hagamos de cuenta que de este lado tengo un teléfono celular. Agua es un bien, ¿no? Recurso natural, un bien. Teléfono celular, bueno, muy aparte de lo tangible, del bien, del dispositivo tecnológico. ¿Para qué lo utilizo? Para un servicio. El servicio es las telecomunicaciones. Entonces, servicio. Bien, servicio. Desechos es el subproducto o los subproductos resultantes de haber consumido un bien o servicio. Me consumo esta agua, ¿qué me queda? Una botella plástica. Es el subproducto de haber consumido un bien o servicio. En este caso, el bien. Me queda la botella plástica. Por casos de que ya se cumplió la vida útil de mi dispositivo móvil o decidí reemplazarlo porque tenía fallas, ya dejo de utilizar ese dispositivo para el servicio de telecomunicaciones. Entonces, un servicio, ya dejo de usarlo. Me queda como subproducto el dispositivo móvil. Entonces, estas dos cosas, por haber consumido un bien o un servicio que me resultaron, fue un subproducto, se toma el nombre de desecho. ¿Correcto? En este caso, la botella plástica, en el otro caso, el dispositivo móvil. Estos desechos pueden ser valorizados, ¿no? Pueden ser valorizados, por ejemplo, podemos reutilizar las botellas en un sinnúmero de cosas o podemos volver el plástico a materia prima para elaborar otros plásticos, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas que hoy día nos permite la tecnología, es decir, puede ser valorizado. Hay otros desechos que no pueden ser valorizados, que por sus características mismas o por el reuso mismo que muchas veces se le pudo haber dado, ya no puede ser valorizado, entonces ya toma el nombre común como de basura. Entonces, todo esto, si nosotros, los seres humanos, fuéramos conscientes, tuviéramos políticas públicas en todos los países del mundo de qué es lo que debe de ir a un relleno sanitario,
tuviéramos reducido nuestros rellenos. ¿Qué relleno? Botaderos en gran proporción, tuviéramos menos proliferación de vectores que se dan en los botaderos, menos problemas de salud también que se dan muchas veces en los botaderos y menos problemas de contaminación ambiental por infiltraciones de lixiviados y un sinnúmero de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no se puede valorizar es lo que verdaderamente debería de ir a un relleno sanitario. Eso es el tema de conceptos de desechos. Ahora vamos a lo que son las emisiones. Por ejemplo, si yo construyo una fábrica, ¿qué aspecto ambiental se me va a generar ahí? ¿O voy a ocasionar qué aspecto ambiental? Las emisiones de gases. Entonces, todo lo que yo emita puede ser gases o combinaciones de gases, microorganismos o preparados incluso, sustancias que durante la ejecución de una actividad o proyecto se emitan hacia el ambiente, ya sea a cualquier tipo de entorno natural. Esto toma el nombre de emisión. Recursos naturales son los elementos, ¿no? y de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. ¿Qué haríamos nosotros sin el agua? ¿Qué haríamos sin el suelo? ¿Qué haríamos sin la luz solar? ¿Qué haríamos sin el aire? Por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros sin el agua? Yo no, tal vez sin el agua no pudiera estar dando esta pequeña conferencia grabada. Pero ¿cómo si no tengo la represa aquí a mi espalda? La represa, en el lugar que se encuentre, está generando energía eléctrica. Es la que me está permitiendo estar con todos estos dispositivos encendidos. Estoy utilizando ese recurso. Me estoy beneficiando de ese recurso. Que fuera del viento, no pudiera generar energía eólica. Puede ser que la energía que esté recibiendo en estos momentos sea de fuente eólica. Se me ocurre. ¿Correcto? Entonces, todos los recursos naturales, todos esos bienes y servicios, ese conjunto de bienes y servicios ambientales, toman el nombre de recursos naturales y que el hombre lo utiliza para su bienestar. Sea como sea, el suelo, si no tuviéramos suelos, no produciéramos alimentos. Entonces, los recursos naturales son importantísimos y nos brindan un sinnúmero de beneficios. Bueno, ya para ir un poco saliendo de los conceptos generales que hemos podido, digo yo, refrescar un poquito, o tal vez más que todo reforzar, porque muchos de ustedes ya conocen estos temas. Si tienen algún otro concepto o otra apreciación de lo que hemos hablado en los conceptos básicos, pues lo podrán hacer conocer o algo que quieran aportar de los conceptos básicos que hemos visto, lo podrán hacer desde el chat de la plataforma de Moodle, ¿no? El ser humano y el medio ambiente. Nosotros estamos interrelacionados con el medio ambiente, somos parte de la naturaleza. Pero vamos a hablar en esta presentación, en esta diapositiva, un poco de las afectaciones que recibe el ser humano por la perturbación del medio ambiente. Bueno, ya más adelante vamos a ver de los beneficios mutuos, ¿no? Además, sobre todo beneficios que recibe el ser humano por cada uno de los recursos naturales, el equilibrio ecosistémico, etcétera, etcétera. Ahora vamos en esta presentación a ver un poco qué nos pasa a los seres humanos por perturbar el medio ambiente. Esto lo he sacado un poco de un reporte de la UNESCO, que también lo van a tener disponible como material bibliográfico en Moodle. Pues hablemos un poco de esto. Después en el chat podremos discutir o podemos hacer otro tipo de consultas para interrelacionar con lo que vamos a hablar. Dice, la destrucción de los ecosistemas no es solamente una mala noticia para el planeta, también lo es para la salud humana. ¿Por qué? Por ejemplo, la aparición de la actual pandemia que nos hemos atravesado y de a poquito, paso lento, pero hemos ido saliendo, pero no es que se ha terminado, ¿no? El COVID-19. Si bien las investigaciones supone otra manifestación de proliferación de zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de animales hacia el hombre.
Por ejemplo, ¿qué nos dice la UNESCO? Un reportaje que hacen. Dice que en 1997 se investigaron, por ejemplo, o se tomó como referencia lo que pasaba en el 1997, incendios incontrolados que devoraban desde hace varios meses grandes extensiones de bosques tropicales, vírgenes, ¿no? ¿Y qué pasó después de aquello? Después de unos cuantos meses más tarde, por estos incendios de manera natural que se generaban, ¿no? Por las condiciones extremas de temperatura, eh, llega pues, llegan lluvias, llega precipitaciones que apagan los incendios. ¿Y qué pasa después de aquello? Algo inexplicable, ¿no? Aparece una enfermedad mortal que se declaró a centenares de kilómetros los bosques carbonizados, ¿no? Entonces, en esta región, que hace referencia a la UNESCO, se criaban decenas de miles de cerdos cerca de plantaciones donde se generaron muchos de estos incendios. Por ejemplo, primero empezó a aparecer enfermedades en los cerdos y luego en los habitantes del lugar. Empezaron a sufrir por motivos desconocidos, convulsiones y fuertes jaquecas. Para impedir la propagación, ¿qué se hizo? Eh, para impedir la propagación de esa nueva enfermedad sumamente contagiosa, fue necesario sacrificar centenares, miles de cerdos, es decir, la fuente, eliminar la fuente, antes de lo cual ya habían muerto aproximadamente unas 105 a 110 personas, ¿no? Declarados a nivel mundial en esta zona donde ocurrió esto. Es decir, si bien fue por un proceso natural, los incendios forestales que hubieron, estas grandes extensiones, ¿no? Hubo que existiera o hubiera un rebrote de una proliferación de este tipo de la enfermedad. Fuertes fiebres, náuseas y jaquecas fuertes que daban, ¿no? Y que mataron a personas, hicieron que murieran personas, fue a causa de este desastre natural. Porque más adelante vamos a ver que cuando la biodiversidad que existe, la biodiversidad, existe un complemento que se interrelaciona entre sí. Y es que hay un equilibrio, ¿no? Por el mismo tema de la cadena trófica. Y eso no pasa solamente en la flora, en la fauna, también en los microorganismos, virus, microorganismos que comen tal vez virus, células que tal vez atacan a virus, hongos que tal vez atacan a virus. Entonces, este proceso, este daño, esta destrucción natural que hubo, generó una enfermedad. Cuando la naturaleza es perturbada, pueden aparecer proliferación de enfermedades. Y vamos a ver más casos, por ejemplo. Tenemos, otro dice, 2/3 de las infecciones y enfermedades emergentes proceden de la fauna salvaje. La UNESCO, asimismo, en el mismo reportaje que va a estar disponible para ustedes, nos dice que algunas de las enfermedades letales que son causadas por la fauna salvaje, por ejemplo, está el SIDA, el ébola, la fiebre hemorrágica de Marburgo, la fiebre de Lassa y la viruela de los monos, originales del África, ¿no? La fiebre, las infecciones por virus, el síndrome pulmonar por hantavirus, originales de aquí de América Latina, las infecciones por virus de Hendra aparecían en Australia, el síndrome respiratorio por coronavirus, identificado en Arabia Saudita, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es la actual pandemia, el otro coronavirus, el 2019, ¿no? Todos, si nosotros revisamos la literatura, todas estas enfermedades, todas estas patologías que afectan al ser humano, proceden pues de, como dice esta idea aquí, este reportaje de la UNESCO, proceden de la fauna salvaje, de la vida silvestre. Pero ¿cómo es que nosotros nos contagiamos con estos virus que afectan a la salud humana, que ponen en jaque a todos los ministerios de salud pública de los países del mundo? Porque nosotros entramos en contacto con estos hábitats, interrumpimos estos hábitats por tal motivo, ya sea por vía respiratoria o por contacto,
entramos en contacto con estos microorganismos que están relacionados con la vida salvaje, nos contaminamos los, y nuestro sistema de defensa tal vez no está apto para contrarrestar aquello. Por algo las pandemias mueren a veces cientos de miles de personas, ¿no? Hasta que se encuentran vacunas o metodología para poder contrarrestar estos virus. Por ejemplo, el SIDA, que hasta la actualidad se encuentra cura, ¿no? Esto fue porque un ser humano tuvo contacto con un chimpancé, ¿correcto? Entonces, esa mala cabeza que hubo en aquel ser humano de perturbar a un animal salvaje, de no dejarlo tranquilo, de intersectarlo o de incidir sobre su hábitat, sobre sus condiciones naturales, hacer cosas anormales para ese animal salvaje, tuvo sus consecuencias. Entonces, lastimosamente es así. Mientras nosotros los seres humanos perturbemos más a nuestros recursos naturales, fauna, nuestra flora, es más, podemos tener consecuencias severas, en este caso, afectaciones a la salud humana. La transmisión de virus se produce cuando se perturba un sistema natural, los que le estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, la deforestación a gran escala. Nosotros los seres humanos deforestamos incontrolablemente. Esto genera pérdida de biodiversidad. La biodiversidad desempeña una función cada vez más importante en la aparición de estos virus. Como le decías, tal vez existen hongos, qué sé yo, se me ocurren bacterias, células mismas, que en esos bosques vírgenes, entre ellos hay un equilibrio, ¿no? La famosa cadena trófica. No solo se da en animales que podemos ver, también en los microorganismos. Al momento de que nosotros perturbamos la biodiversidad, estamos rompiendo esas cadenas y estamos dando apertura a que se proliferen microorganismos o animales que transmiten estos microorganismos, que transmiten enfermedades. Y obviamente estamos los seres humanos ya sitiados donde perturbamos, sitiados donde tal vez tumbamos una plantación de bosque virgen. Nos hemos asentado ahí y vamos a adquirir esos microorganismos. O vamos a ser contaminados por algún tipo de, de agente portador de estos microorganismos que entremos en contacto, ¿no? Por ejemplo, si existen animales consumidores de roedores y nosotros perturbamos este ecosistema y eliminamos esta especie que consume roedores que transmiten enfermedades, ¿qué vamos a generar? Como ya no hay quien combata naturalmente, se rompe la cadena y estos animales no va a haber quien los deprede de manera natural, obviamente se van a proliferar. Y si estos animales son portadores de alguna enfermedad que puede ser transmitida a los seres humanos, pues con mucha más probabilidad vamos a estar expuestos a entrar en contacto con una especie de vida silvestre portadora de alguna enfermedad y por tal motivo vamos a tener problemas de salud. Ahora, eso es en temas como estamos viendo una pequeña introducción, ¿no? En la relación ser humano-medio ambiente. eh, Ahora vamos a ver que no es todo es malo tampoco, ¿no? Vamos a ver algo de la relación del ser humano con la naturaleza, pero ya en temas benéficos. Ya hemos visto esa relación, pero por perturbar nuestro entorno natural, a qué estamos expuestos, ¿no? ¿El ser humano es parte de la naturaleza? Pues claro que sí. Como todo ser vivo, somos parte de este entorno natural. Y nosotros, a diferencia de los otros seres vivos, somos personas que pensamos, somos seres humanos racionales. Podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos obrar a favor o en contra, ¿no? De cualquier tipo de recurso, inclusive. Flora, fauna, podemos tomar decisiones por otros seres vivos. Eso nos hace diferente de las demás especies de este planeta. Y es que desde los orígenes, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre hemos también deseado conocer y comprender la naturaleza.
principalmente porque de ello depende la supervivencia nuestra. Siempre estamos preocupados por investigar qué causa fue la que generó determinado efecto. Hablamos de procesos de investigación hoy en día, científicos. Los procesos de investigación es para investigar las causas que generaron un efecto. O si ya tenemos, o si no hemos tenido efecto, pues anticiparnos. Si yo hago esto, ¿qué causo y qué efecto podría tener? Ahí está la investigación hoy en día. El ser humano aplica, y sobre todo los recursos. Investigamos virus, bacterias, distintos microorganismos, investigamos la flora, la fauna, investigamos al propio ser humano, ¿correcto? Entonces nosotros, a esa diferencia nos da de racionalidad, nos da un plus para tomar nuestras propias decisiones y encaminar hacia qué polo de desarrollo, hacia qué polo de desarrollo sostenible, obviamente, queremos encaminarnos, ¿no? Nosotros no nos conformamos con recolectar los frutos de la naturaleza que nos ofrecía, ¿no? Sino que aprendimos a sembrar, a cosechar primero de manera manual, luego ayudados por animales, ya vienen tracción con animales, hasta que finalmente, ¿no?, los seres humanos logramos industrializar la agricultura, es decir, utilizar maquinaria. Esta transformación que nosotros los seres humanos pudimos llegar a la industrialización, ¿no?, dio inicio a la transformación de la vida moderna que actualmente tenemos. Ahora producimos a gran escala, pues ya no producimos en metros cuadrados, producimos en cientos de millones de hectáreas. ¿Qué causa ha generado esto? La deforestación, porque en estos terrenos, antes de, ¿qué había? Seguramente una gran masa de biodiversidad. Hemos perturbado ese entorno natural por monocultivos, ¿no? Qué gran afectación que tienen los monocultivos sobre la biodiversidad. Perdemos biodiversidad por sembrar una sola especie en millones de hectáreas. ¿Pero a cambio de qué? ¿Utilizamos estos recursos para nuestro bienestar o es que sembramos también por deporte? El mundo requiere alimentación. ¿De qué comemos? Hay que sembrar. La población ha aumentado, hay que sembrar más hectáreas. La demanda aumenta. Hay que estar en oferta, en competencia con la demanda, pues. Entonces, esta relación ser humano-naturaleza es de beneficio humano. ¿Por qué? Digo beneficio porque somos los que nos aprovechamos. Pero en consecuencias, en la forma que lo aprovechamos y en la forma que hemos ido de manera irracional aprovechando los recursos, hemos perturbado muchos ecosistemas. Hoy en día hay muchos problemas ambientales, muchos desastres ambientales. Son los efectos de esta irracionalidad en consumo. Son los efectos de la deforestación, las sequías. Son los efectos de la deforestación, la erosión de los suelos. Son efectos de las inundaciones, donde antes tal vez no eran zonas inundables, el calentamiento global, la sequía, son efectos del calentamiento global. Entonces, esto que nosotros generamos como seres humanos y nos beneficiamos porque tenemos un rédito, un beneficio. Si yo no produzco a gran escala por tener réditos económicos, produzco tal vez en metros cuadrados para alimentarme también, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que nosotros usemos de estos recursos naturales, siempre van a ser para nuestro beneficio, ya sea para beneficios económicos, beneficios personales, en temas alimentarios, porque tal vez yo tengo mi propia huerta para alimentar mi familia, ¿correcto? Entonces, siempre va a ser para nuestro beneficio el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Bueno, el ser humano, como todo ser vivo, forma parte de la naturaleza. Bueno, esa era una de las relaciones. Me quedé en la anterior. Bueno, aquí estoy tercera, en la penúltima, en la tercera,
penúltima y en la antepenúltima a esta era el tema de la relación con el ser humano. Entonces, y la naturaleza. Básicamente la anterior a esta es de lo que ya hablé. Me había quedado en 2 diapositivas anteriores. El equilibrio ecosistémico. El equilibrio ecosistémico es importantísimo para nosotros los seres humanos. El aporte de la biodiversidad a la vida del ser humano y los procesos productivos son múltiples. En el caso de la agricultura, la biodiversidad, por ejemplo, contribuye a mantener la estabilidad del medio ambiente. Esto nos permite con ello el funcionamiento de los ciclos globales de los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, la recuperación de los suelos compactados o degradados, la regulación, en temas de plagas y enfermedades, la polinización, entre otras. Por estas razones, el restablecimiento de la biodiversidad permite reducir la dependencia de insumos externos en los sistemas agropecuarios y forestales, tales como nutrientes. Si yo tengo una buena biodiversidad en mi recurso suelo, voy a tener un buen desdoblamiento de los nutrientes que tiene el suelo. Obviamente yo no voy a necesitar fertilizantes químicos, de síntesis química, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del equilibrio ecosistema. Eso es lo importante, nosotros tener una buena biodiversidad en nuestros recursos. Garantizar aquello para que de manera natural los ciclos naturales de todos los procesos, desdoblamiento de nutrientes, etcétera, etcétera, cadena alimentaria entre insectos, entre microorganismos, se puede llevar a cabo para inclusive combatir plagas, ¿no? Evitar la proliferación, por ejemplo, de especies que puedan ser consideradas como plagas sobre nuestros cultivos. La resiliencia como estrategia adaptativa. Esto es un tema muy importante y de amplio debate, ¿no? La resiliencia. Son temas de debate hoy en día a nivel mundial. Y es que la conservación de un ambiente sano depende del tipo de desarrollo que se dé, ¿no? En una región o país. Por ejemplo, un desarrollo sostenible o sustentable que esté dirigido a un uso responsable de los recursos naturales no solo es siempre necesario, sino imprescindible para la conservación de los ecosistemas. Los cuestionamientos comunes o las preguntas comunes que nos podamos hacer, ¿cómo podremos lograrlo? ¿Cómo logramos asumir esa responsabilidad ante un sistema capitalista que pondera con mayor valor la economía que los mismos recursos naturales? ¿Cómo sabemos que un recurso está siendo aprovechado de manera responsable o explotado sin responsabilidad? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias inclusive de no tener una gestión ambiental responsable de los recursos naturales? Estas preguntas tienen respuestas de acuerdo a una misma variable, ¿no? La resiliencia de los ecosistemas. Esa es la respuesta. La resiliencia de los ecosistemas. A ello se ha apostado, ¿no? Inclusive la resistencia a los mismos y no así a la conservación, restauración y mitigación de los impactos antropogénicos. Es que la resiliencia de los ecosistemas es la capacidad de recuperarse de un disturbio o resistencia a las presiones antropogénicas, ¿no? Se refiere a los complejos procesos físicos y ciclos biogeoquímicos regenerativos que realizan los componentes bióticos y abióticos en un ecosistema. En un tiempo determinado, como respuesta para recuperar su estado anterior al efecto producido por el factor externo, es decir, todas las actividades que generamos los seres humanos, y en esa medida tener a recuperar o mantener el equilibrio, ¿no? Ese es el tema de la resiliencia como estrategia adaptativa. Y es que también los seres humanos, no solo la naturaleza, ojo, lo que está diciendo aquí, la restauración natural de los ecosistemas en un tiempo determinado. No que nosotros los seres humanos, si no nos adaptamos a las actuales consecuencias del calentamiento global, vamos a aparecer de muchas cosas, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura, empezar a aprovechar las actuales tecnologías para minimizar impactos y empezar a remediar, empezar a recuperar nuestros recursos naturales. Nos hemos empezado a adaptar a nuevas condiciones. Si no estamos en esa capacidad, vamos a sufrir graves consecuencias, graves efectos
sobre la salud humana, sobre los recursos naturales también, ¿no? Porque vamos a seguir cometiendo las mismas cosas. Tenemos que cambiar ahora o va a ser muy tarde, ¿no? El sentido de propiedad hacia la naturaleza. Yo, Diego Muñoz, tengo una propiedad mía. Los seres humanos tenemos poder de decisión sobre determinadas áreas. Claro está, bajo las regulaciones de cualquier país. Pero el sentido de propiedad hacia la naturaleza, ¿quién la tiene? Yo tengo mis hectáreas, lo veo como un negocio o también pongo la parte de conservación. Ah, no, es que yo me voy a beneficiar de 100 hectáreas de terreno. Voy a explotar este recurso suelo, voy a producir grandes extensiones de banano. Y mi sentido de propiedad hacia la naturaleza. ¿Será que dejo una área para conservación? ¿O será que por donde pasa el recurso hídrico dejo mi corredor biológico? ¿O protejo esta área para evitar la erosión hídrica? Etcétera, etcétera. Se me ocurre una idea, ¿no? Entonces, ese sentido de propiedad hacia la naturaleza va a ser muy determinante cuando un país o determinada región, empezando desde uno como individuo, estoy diciendo, por ejemplo, yo en mis 100 hectáreas, se me ocurre, ejemplo, no las tengo, ¿no? Se me ocurre, mis 100 hectáreas, si no empezamos a cambiar nosotros como individuo en ese sentido de propiedad de la naturaleza, no vamos a lograr grandes resultados, ¿no? Tenemos que empezar de manera individual para que se vayan sumando mucha más gente. Entonces va a ser algo colectivo. El colectivo va a ir creciendo a medida que vaya cambiando el pensamiento de las personas, a medida que las mismas personas se vayan dando cuenta del déficit, ¿no? Del déficit de muchas cosas, de muchos bienes y servicios ambientales de calidad, y ahí cuando va a entrar el sentido de propiedad hacia la naturaleza. Es ahí, es ahí cuando vamos a adquirir esa responsabilidad, esa corresponsabilidad sobre los recursos naturales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si yo como ser humano me voy a beneficiar de un recurso suelo con 100 hectáreas, ¿por qué no dejar un área para protección? ¿Por qué tal vez no dejar un corredor ecológico, un corredor biológico por en medio de mis 100 hectáreas o en el área que mejor se crea conveniente? Pero muchos seres humanos, por la ambición de querer más, las 100 hectáreas copadas, es más, a veces queremos pasarnos hasta del lado de la carretera. Llenamos de monocultivo nuestras 100 hectáreas. ¿Y qué mal le hacen los monocultivos a la biodiversidad? Por eso es que muchas, por ejemplo, las grandes extensiones, en el ejemplo que puse de banano, hoy en día sufren grandes afectaciones a sus plantaciones. Cada día son más los costos por insumos. ¿Por qué? Porque no hay biodiversidad. Los hongos que atacan a las musáceas, no hay quien los combata de manera natural. No hay otros microorganismos que combatan a estos hongos patógenos o considerados plagas a las musáceas. ¿Por qué? Porque se perturbó el entorno. Los hongos predominan, no hay quien se los consuma de manera natural. Entonces tenemos que aplicar más y más y más agroquímicos. Los niveles de toxicidad aumentan y los niveles de productividad bajan. La inversión sube y muchas veces las ganancias bajan. Es por este tema, porque no hay el sentido de propiedad hacia la naturaleza. No aplicamos buenas prácticas ambientales sobre nuestro territorio. No contribuimos a proteger o a minimizar los impactos de nuestras actividades, que en algo han de ayudar. ¿Qué tal si todos los productores de banano, por ejemplo, dejaran sus áreas de protección, cumplieran con lo que establece la normativa? No estoy diciendo que con esto salvamos el mundo, pero en algo estamos contribuyendo, a la biodiversidad, a conservar en algo. Si yo ayudo a conservar, otro ayuda a conservar, ya tal vez no será 10 hectáreas de conservación,
Si mi vecino también conserva, ya son 20. Si mi otro vecino también conserva, ya son 30. Y así vamos haciendo un trabajo colectivo. Pero este trabajo, en este curso de sensibilización ambiental, entra mucho por la conciencia y como dice este título, el sentido de propiedad hacia la naturaleza. Nos gusta consumir los recursos, pero no nos gusta contribuir a mantener estos recursos en buen estado. La percepción del paisaje hacia la conciencia. Diego Muñoz se va un día de turismo a playas, zona costera, me voy a una cascada o me voy a un río de agua dulce, un río. Y esa percepción de ese paisaje me puede ayudar a apropiar a mí por la belleza paisajística o la belleza cultural de determinado territorio, ¿no? Nos puede ayudar ¿a qué? A tomar conciencia ambiental, ¿no? Entonces nos representa una conquista, ¿no? De los sentidos y proviene del medio, de la naturaleza que nos toca a través de esto. La naturaleza nos toca. Nos vamos pasando por determinado lugar. Qué hermoso paisaje, qué hermosa vista, qué linda que estaba el agua para refrescarnos, qué lindo que estaba el mar, limpio, no estaba sucio, no se nota contaminado. Entonces, esa percepción paisajística, ¿no? Esa percepción paisajística nos puede a nosotros generar esa sutileza que permite al ser humano conectarnos con la naturaleza. A través de los sonidos, por ejemplo, qué bonito es el cantar de los pajaritos, el aullar de un animal, el aleteo de un ave, etcétera, etcétera. Se me ocurre, ¿no? Entonces, esta percepción a nosotros que nos interrelaciona también nos da un goce, ¿no? Un goce de bienestar. Porque, por ejemplo, cuando hacemos turismo y hacemos avistamiento de aves, escuchamos el sonido del ave, eso nos puede generar un sentido de relajación, Entonces, eso debe hacernos entrar a conciencia, a apropiarnos también de cuidar los recursos naturales desde nuestro nicho, desde nuestro metro cuadrado donde nos encontremos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tiene que ver en temas de relación ser humano-naturaleza. Nos beneficiamos no solo de sus bienes, también de sus servicios ecosistémicos que nos da. Pues bueno, amigos, este ha sido nuestro primer tema, tema de introducción un poco a la sensibilización ambiental. Vamos a ver más adelante otros temitas, como por ejemplo, ya vamos a hablar un poco de problemas ambientales, impactos ambientales globales, locales, etcétera, etcétera. Tenemos un bonito curso que es más de conversar, ¿no? Es más de conversar que tratar a veces de ver conceptos anclados o conceptos ya establecidos. Porque la parte ambiental, como su nombre mismo dice, el curso Sensibilización Ambiental, viene más allá de las perspectivas de conceptos. Viene allá de la perspectiva de, como dice aquí, percepción del paisaje hacia la conciencia. Que nosotros como seres humanos hagamos conciencia de lo que nos beneficia y de lo que nos perjudica. Que seamos recíprocos, que de lo que recibimos, que también demos. La naturaleza nos da mucho, demasiado. Más decir es que somos seres humanos muchas veces que desperdiciamos recursos. La naturaleza nos da en exceso todo. ¿Y nosotros qué le damos a la naturaleza? ¿De qué manera contribuimos para que nuestro entorno natural se conserve y que las futuras generaciones también puedan hacer uso de los mismos estándares de calidad en los que se pueden encontrar nuestros recursos? Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema.